Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes, mis queridos niños y niñas de Dios, esperando que se encuentren súper bien en la compañía de sus seres queridos, de su papi, de su mami y demás familiares. Agradezco la visita de todos los internautas que cada vez se dan cita cuando se activa la campanilla indicando que he subido un nuevo material audiovisual, esperando que estos materiales audiovisuales sean de mucha utilidad para aquellos estudiantes de escuela, colegio, universidad y también para todos aquellos que deseen alimentar su cultura general a través de diversos temas variados. Bien, empecemos. Para ustedes, mis queridos estudiantes del 10º año, he preparado una explicación muy interesante, exhaustiva, buscando el mecanismo, el contenido, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender y entenderme mejor el siguiente tema, que es función. Este tema de función es muy importante, tomando en consideración que el cual vas a estudiarlo también cuando estén en la parte de bachillerato. Tomen en consideración que para llegar al tema de función, obviamente nosotros hemos estudiado capítulos como por ejemplo lo que corresponde a una ecuación. Y es allí donde prácticamente empezamos este camino para llegar al tema que ya les he manifestado. Recordemos entonces que una ecuación es una igualdad. Obviamente, una ecuación está compuesto por algo que llamamos incógnitas. También tenemos el aspecto de cómo determinábamos, cómo reconocíamos el grado de una ecuación. Y lo reconocíamos de acuerdo al exponente que tenía la incógnita. Algebraicamente, las incógnitas se las reconoce con una letra del alfabeto, o pueden ser con 2 letras del alfabeto, o con 3 letras del alfabeto, de acuerdo a la cantidad de incógnitas que esté compuesta la ecuación. En este caso, también recordemos que en los conceptos básicos primarios de lo que tiene que ver álgebra, nosotros habíamos indicado que las letras primeras del alfabeto, como A, B, C, D, E, F, G, H, I, iban a ser aplicadas cuando las cantidades eran conocidas. Pero cuando las cantidades son desconocidas, aplicábamos y utilizábamos las últimas letras del alfabeto, como son X, Y y Z. Tomamos en consideración también que cuando nosotros prácticamente empezábamos a desarrollar una ecuación, había el procedimiento de cambiar de posición los términos, los que tenían que ver con el aspecto de las incógnitas junto con sus coeficientes, pasaban al lado izquierdo del signo igual y los números enteros, términos independientes, pasaban al lado derecho del signo igual. Y el cambio de transposición de términos obviamente generaba lo que tiene que ver también un cambio en su signo. Lo que estamos haciendo es solamente un repaso de los temas anteriores. También habíamos visto en capítulos anteriores sobre cómo nosotros íbamos a aplicar los métodos para dar solución a sistemas de ecuaciones. En sentido general, un sistema es un conjunto de elementos que van a conformar de acuerdo a su naturaleza un determinado aspecto. Por ejemplo, yo no puedo hablar de un sistema de ecuaciones si solamente tengo una sola ecuación. Yo tengo que tener 2 ecuaciones en adelante agrupadas para determinar qué es un sistema de ecuación. Para resolver un sistema de ecuación, nosotros habíamos estudiado 4 métodos, que son el método de igualación, el método de reducción, el método de sustitución, el método de Cramer. Y cada uno de ellos aplicábamos un determinado procedimiento y en ese procedimiento, claro está inmerso todos los contenidos algebraicos y aritméticos que hemos venido adquiriendo durante todo este tiempo. La ley de los signos, las tablas de multiplicar,
El proceso de simplificación, miren ustedes el conjunto de estos bellísimos conocimientos aplicados en la resolución y consecución de un determinado método. Ahora, hemos pasado por todo ese conjunto de temas, miren ustedes, que es un breve resumen que te puedo dar. Ahora es el turno de ingresar a este tema muy interesante que es el de la función. Ustedes, para que puedan comprender mejor qué es una función, primero debemos de entender qué es una relación. Pero, ¿qué es una relación? Voy a leer el concepto. Una relación está dada por la correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas. La formulación de una expresión que une dos o más objetos entre sí establece una relación. Para que exista una relación, debe de existir primero una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. Matemáticamente, las letras que se aplican para los conjuntos siempre son A y la letra B, ¿correcto? Pero tomando en consideración que estamos tratando el tema, el aspecto de lo que son funciones a nivel y más adelante la graficación correspondiente, voy a utilizar las letras X y Y. Ahora bien, tengo aquí el caso de este primer ejemplo. Y en este primer ejemplo tendré en cuenta lo siguiente. Tengo dos conjuntos. Estos dos conjuntos, el primero es sus elementos. Tenemos nombre de tres animales, que es pájaro, perro y pez. A este primer conjunto yo le voy a poner de nombre la letra X. Entonces, aquí voy a poner la letra X. ¿Ok? El conjunto X tiene tres elementos que son pájaro, perro y el pez. En el siguiente conjunto voy a ponerle de nombre la letra Y. Entonces, aquí voy a escribir la letra Y. ¿Cuáles son los elementos del conjunto Y? Los elementos son caminar, volar, nadar. Entonces tenemos ya los tres elementos del conjunto Y. ¿Cómo vamos a establecer aquí una relación? Matemáticamente, ¿verdad? Nosotros vamos a aplicar esta letrita. Esta quiere decir función. Función, tenemos la letra F, la función de X. ¿En función de qué? Recordemos que vamos a establecer una relación. Y para que esta relación obviamente exista, debemos de determinar la correspondencia que van a tener los elementos del conjunto X con los elementos del conjunto Y. ¿Ok? ¿Cómo vamos a establecer esa función? No importa si cada uno de estos elementos tenga más de una correspondencia. Aquí vamos a hacer pares, unos pares ordenados. Por ejemplo, analicemos el siguiente caso. Tenemos aquí el primer animalito que es pájaro, ¿verdad? Aquí en el conjunto Y tenemos caminar, volar y nadar. Entonces, de una manera directa, analizamos y determinamos que el pájaro obviamente va a volar. Muy distinto, claro está, que el pájaro venga, se sumerge en el agua y bueno, son cosas aparte. Pero vamos a sintetizarlo con que los pájaros obviamente van a volar. Entonces allí vamos a armar una correspondencia. Entonces voy a unir, en este caso, pájaro con volar. Y voy a establecer mi correspondencia. Pájaro, y decimos que el pájaro obviamente vuela. Luego, el siguiente animalito es el perro. El perro, obviamente, tenemos
en el conjunto Y, caminar y nadar. Y también tenemos volar. Obviamente los perros no vuelan, ¿verdad? Pero el perro prácticamente puede, obviamente, caminar, ¿sí? Puede caminar. Muy distinto que también hay perritos que nadan, ¿no? Entonces, vamos de una manera directa. Entonces, aquí vamos a armar esta correspondencia, que el perro, obviamente, va a caminar. ¿Ok? Pero también tenemos lo siguiente, que prácticamente el pez, ¿verdad? El pez está en el agua, ¿verdad? Y obviamente va a nadar, ¿verdad? Va a nadar. Entonces, armamos nuestra correspondencia. Aquí tenemos ya esta correspondencia y a su vez es la relación. Se establece aquí una relación porque hay una correspondencia entre los elementos del conjunto X y los elementos del conjunto Y. Y cabe recalcar lo siguiente, no solamente este es un ejemplo matemático, sino también podemos aplicarlo en nuestra vida como seres humanos. Obviamente una parejita, ¿verdad? Si hay una correspondencia entre un sujeto A y un sujeto B, obviamente prácticamente va a haber una correspondencia. Y donde hay una correspondencia, prácticamente va a nacer una relación. Y claro está, nos referimos en el ámbito matemático, ¿ok? Pero para que ustedes se puedan dar cuenta que estos mismos conceptos a veces nosotros a diario los vivimos, ¿verdad? Y son cuestiones en las cuales se los aplica a nivel científico, ¿no? Ahora bien, tenemos aquí en función de X. Ahora, tomemos en cuenta, ¿verdad? Tomemos en cuenta que más adelante vamos a encontrar el concepto de lo que corresponde a una función, ¿no? Una función. Decimos que una función, voy a leerles el concepto de función. Una función es una relación establecida entre dos conjuntos, A y B, en este caso también X y Y, que asigna a cada valor del conjunto A y al conjunto A, en este caso la primera letra, en mi caso es el conjunto X, vamos a asignarle el siguiente nombre, que es variable independiente. Variable independiente, ¿verdad? Un único valor del segundo conjunto. Un único valor del segundo conjunto, que en este caso es el conjunto B, pero aplicado a las letras directas tenemos la letra Y. Entonces, a estos elementos del conjunto Y vamos a asignarle el nombre de variable dependiente. ¿Ok? Entonces, en conclusión, una función es una relación establecida entre dos conjuntos. Es una relación establecida entre dos conjuntos A y B, en este caso X y Y, donde los elementos del primer conjunto A o X se los conocerá con el nombre de variables independientes y los elementos del segundo conjunto, que puede ser B o representado por la letra Y, serán conocidos como variable dependiente. ¿Ok? Ya saben, entonces, elementos del conjunto A o elementos del conjunto X son variables independientes y los elementos del conjunto B serán variables dependientes. ¿Ok? Tomemos en cuenta lo siguiente y vamos a establecer aquí una función. Vamos a establecer aquí una función. Entonces, la función sería la relación que va a tener entre los elementos de X y los elementos de Y. Nosotros en el primer caso habíamos puesto la letra F, ¿verdad? La letra F. Entre paréntesis X, ¿verdad? Entre paréntesis X. Tomemos el aspecto de. Tomemos el aspecto de. Matemáticamente, ¿verdad? ¿Cuál sería aquí la función? Es decir, ¿cómo se establecería aquí la relación? Entonces, aquí la función que podemos expresar que hay entre los elementos de X y Y podría ser, tomando en consideración que el pájaro vuela, el perro camina, el pez nada,
podría ser el desplazamiento de estos animales. Entonces, ¿cuál es la función aquí? El desplazamiento de estos seres vivos. Entonces, voy a anotarlo. Entonces, mi función sería el desplazamiento de los seres vivos. ¿Ok? Aquí está el desplazamiento de los seres vivos. ¿Qué es el desplazamiento de los seres vivos a nivel de, según el ejemplo? Es la función. Es la relación que ha existido entre los elementos de X con los elementos de Y. Ahora, vamos a aplicarlo ahora sí de un modo matemático. Tenemos aquí el siguiente ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí el siguiente ejemplo. Tengo aquí el caso de dos conjuntos, ¿ok? El conjunto X en sus elementos tendrá -2, -1, 0, 1 y 2. Son los elementos del conjunto X. Los elementos del conjunto Y serán -2, -1, 0, 1, 2, 3. Los elementos de X, que se los conoce como variables independientes, prácticamente vamos a designarle la función. Digamos que la función va a ser igual a sumarle 1. Entonces matemáticamente voy a poner que X va a ser sumado 1. ¿Por qué X? Invoco a X tomando en consideración que es el conjunto X. ¿Ok? Que todos los elementos de X se les va a sumar 1. ¿Ok? Esa va a ser mi función. Entonces, en base a esa función de sumarle 1 a todo elemento del conjunto X, va a resultar la relación correspondiente con los elementos del conjunto Y. Es decir, tengo aquí -2, -2. Voy a sumarle 1. Y aquí viene la importancia de saberse correctamente la ley de los signos. -2 más 1, obviamente voy a escribir aquí -2 más 1, ¿ok? La ley de los signos dice que cuando tengo cantidades de signos distintos, yo voy a realizar una resta, una sustracción. Entonces, tengo cantidades de signos distintos, yo voy a restar. -2 más 1 equivale a -1. Entonces escribo el 1. Negativo. Me han de preguntar, profesor, ¿pero por qué es -1? Tomando la regla aritmética de la ley de los signos, indica que en una sustracción de cantidades de signos distintos, el resultado de esa sustracción llevará el signo de la cantidad mayor. Entonces, la cantidad mayor en este caso es -2, ¿verdad? En comparación a +1. Entonces, como es en este caso la cantidad mayor es negativa, el resultado de esa sustracción llevará el signo negativo. Por eso me dará -1. Entonces, tomando en consideración este resultado, este -2 voy a unirlo, voy a establecer la relación con el -1 del conjunto Y. ¿Ok? Luego, hago la siguiente. -1 más 1 es igual a 0. Entonces, hago la siguiente unión. -1 más 1 es igual a 0. Miren ustedes que solito se va articulando. ¿Ok? Ahora, tenemos el caso de, tenemos 0, ¿verdad? Recuerda que X, ¿ok? Representa a todos los elementos del conjunto de X. Ahora, X vale 0, ¿verdad? Y le voy a sumar 1. 0 más 1 es igual a 1. Entonces establezco mi relación entre estos dos elementos. Perfecto. Ya no va a valer 0, X, sino 1.
1 más 1 es igual a 2. Hago la relación con el siguiente elemento. Finalmente tenemos que x ya no va a valer 1, sino que va a valer 2. 2 más 1, 3. Entonces establezco la relación del elemento de x con el elemento de y, que es de 2 y 3. Pero tomen en cuenta lo siguiente. Hay un elemento de y que no tuvo una relación, ¿verdad? No importa, porque tomando en consideración si se estableció la función a través de una relación en el cual los elementos de x y los elementos de y comenzaron a crearse pares ordenados. Y no importa si uno o dos no hayan sido creados con un par ordenado, pero aplicando el criterio de lo que me determine la función, voy a establecer matemática y lógicamente una relación. ¿Ok? ¿Cuál sería la función aquí de esta parte? ¿Cuál creen que hubiese sido esta función? Si yo a x le he sumado 1, entonces la función quedaría de la siguiente manera. Función de x sería igual x más 1. Esa sería mi función. ¿Ok? Recuerden que en el caso de acá, yo establecí la función. En este caso, la función era el desplazamiento de los seres vivos, ¿verdad? A través de los elementos de x, a través de los elementos de y, se estableció prácticamente una relación. Aquí, lo mismo, en el segundo ejemplo, ya vamos con el aspecto numérico. La función era en que tenía que aumentarle 1 a los elementos de x. Entonces, al momento que se procede a ubicar, obviamente me va a generar su correspondiente relación. ¿Ok? Vamos con este último caso. Con este último caso de aquí. En este último caso, recordemos el siguiente parámetro. Que los elementos de x se los conoce como variable independiente. Y los elementos de y se los conoce como variable dependiente. ¿Verdad? ¿Por qué independiente y por qué dependiente? Independiente porque son valores que no necesitan de ningún otro valor como para determinar un aspecto de una relación. Pero los elementos de y son dependientes porque a través de la relación, de la función que se vaya a determinar, se van a establecer la relación correspondiente con cada uno de los elementos de y. ¿Ok? Es decir, los elementos de y van a depender de los elementos de x. Ahora bien, ¿qué función vamos a aplicar aquí? ¿Qué función vamos a aplicar aquí? Voy a aplicar una función de extraer el valor absoluto de los elementos de x, es decir, de la variable independiente. Matemáticamente, ustedes saben que la función, ahí está la letra f, ¿verdad? Entre paréntesis, la función de x, ¿verdad? Va a ser igual. Voy a extraerle el valor absoluto de los elementos de x. Entonces, matemáticamente, usted ya sabe que estas dos líneas de aquí se las representa con dos líneas verticales que equivale al valor absoluto, matemáticamente, y aquí, pues, obviamente, el conjunto x. Recordemos que el valor absoluto de una cantidad es el mismo valor, pero obviamente con su signo, si es negativo, pasará a positivo. ¿Ok? Si es negativo, pasará a positivo. Ahora bien, tomemos en cuenta el siguiente parámetro. Observen bien, observen bien. Observemos bien esta parte de aquí. ¿Ok? ¿Ok? Observamos, observamos, observamos. Y vamos a determinar lo siguiente. Vamos a establecer ya la función. Tengo que sacar la función, que es el valor absoluto de todos los elementos del conjunto x, es decir, de la variable independiente. El valor absoluto, como ya lo había indicado, es la misma cantidad, pero del signo negativo pasa a signo positivo.
Entonces, tomar en cuenta lo siguiente. Menos 2, el valor absoluto es 2 positivo. Entonces, voy a unirlo acá, 2 positivo. El valor absoluto de menos 1, ¿verdad? Obviamente será 1 positivo. 1 positivo. Tomemos en cuenta que el 0, ¿verdad? Obviamente el 0, también le sacamos su valor absoluto, ahí está el signo positivo. Y en el caso de 1 y 2, no importa, miren lo que va a suceder. Se va a unir el 1 con el 1 porque es su valor absoluto, el signo es positivo. Lo mismo sucede con el 2, también se une a la parte del 2. Entonces hemos establecido, en este caso, te puedes dar cuenta que para los elementos de la variable dependiente pueden comenzar a aparecer dos relaciones en estos parámetros, ¿verdad? Pueden aparecer dos relaciones porque hay una correspondencia, ¿ok? Porque existe una correspondencia. En conclusión, las funciones, ¿verdad? Para que puedan existir, tiene que haber una relación. Para que exista esa relación, tiene que haber una correspondencia entre los elementos de X y los elementos de Y. Como ya lo había indicado al principio, habrán textos que aparezca la letra A y la letra B. Yo directamente aplico X y Y. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual nosotros, ¿verdad?, vamos a graficar la función. Y prácticamente ustedes se han de acordar que cuando estuvieron en la escuela, ustedes pasaron por el capítulo del plano cartesiano. Y en el plano cartesiano, a ustedes, a los niños, se les enseña a trabajar con las letras X y Y. Dichas letras obviamente van a formar pares ordenados. ¿Por qué son pares ordenados? Son pares ordenados porque están ubicados en un orden alfabético. En el alfabeto primero va la X y luego la Y. Por eso, como son dos, obviamente van ordenados, son pares ordenados. Aplico directamente X y Y porque esto se va a graficar cuando ya establezcamos funciones en las cuales la relación se vaya a dar por medio ya de la articulación de un determinado cálculo. Como de hecho lo hemos hecho aquí, ¿verdad? Aquí ya lo hemos hecho. Entonces, miren ustedes que la función no existe si no hay una relación. La función existe si hay una relación. Y si hay una relación es porque hay una correspondencia entre los elementos del conjunto X con los elementos del conjunto Y. Y bueno, espero que este tema ustedes lo hayan podido comprender, lo hayan podido más que todo apreciar la importancia que radica este parámetro de aquí. Hay estudiantes que sí están en un bachillerato y esto de aquí se les olvida y comienzan obviamente a tergiversarse los conceptos y por ende comienzan a tener problemas más adelante. Obviamente, por favor, mis queridos niños y niñas de Dios, estos materiales son de apoyo, son de ustedes, revísenlos, practíquenlos y claro está, matemáticas es práctica. Matemáticas hay cosas, claro está, me pueden decir, ¿sabe qué? Pueden razonarlos, etcétera, etcétera. Sí, es verdad, pero también hay que practicarlos y en algunos aspectos hay que repetirlos, ¿verdad? Si bien es cierto, no es la cantidad, sino la calidad. Y lo que yo trato de enseñarles a ustedes es la calidad exacta para que prácticamente ustedes lo puedan aplicar en operaciones que más adelante en sus siguientes fases de estudio se van a topar. Y claro está, estos conocimientos de aquí son bases fundamentales para que ustedes puedan comprender operaciones un poco más complejas. ¿Ok? Miren ustedes. Y pareciera mentira. Todos estos elementos
todos estos elementos sin excepción. La mayoría de ustedes que han venido conmigo desde 8º año, 9º año, es el conjunto de todos los capítulos que hemos visto a través del compendio de lo que está en el libro de matemáticas del Ministerio de Educación, más articulado al esquema y el compendio de álgebra, porque se fusiona. Y a la larga te va a tocar siempre ver estos criterios. Y si estos criterios no están bien puestos, corres el riesgo de que tengas algún problema de no entender correctamente. Bueno, mis queridos niños y niñas de Dios, no los canso más. Para mí ha sido un gusto, un placer volverme a dirigir a ustedes por medio de esta vía virtual, esperando que este material pues sea de mucho agrado. Por favor, niños y niñas, el esquema de este procedimiento es de que ustedes cumplan, ¿verdad? Que ustedes cumplan a cabalidad las tareas que se les asigne, ¿ok? Prácticamente es una responsabilidad de ustedes como estudiantes, de su papi, de su mami, en cada uno de sus hogares. Nosotros como docentes que elaboramos estos materiales para que usted entienda mejor una clase. Felicito a todos y a cada uno de ustedes que se hacen presente en estas jornadas virtuales. Felicito a tu papi y a tu mami porque están invirtiendo su dinero en el conocimiento, en el estudio, que esto es una inversión muy fructífera. Y ustedes, mis queridos niños y niñas de Dios, recordar siempre que ustedes son los bastones de la vejez de su papá y su mamá. ¿Ok? Ustedes son esa esperanza que nuestro país tanto necesita. No los canso más, bendiciones y por favor, pórtense bien. Si Dios lo permite, nos veremos en una siguiente entrega. Bendiciones.